Para continuar con más información de Nicolás, vamos a ver un live que hizo en su canal, hablando del paso del tiempo junto a Viviana Hernández. Bueno, ya estamos transmitiendo. Yo pensaba darle una connotación, una introducción, pero fiel a mi estilo, me equivoqué. Queridos amigos, muy bienvenidos. Esta última semana estoy escribiendo mucho y estoy como más espaciado con los vivos. Pido disculpas. La semana que viene voy a tratar de darle un ritmo muy superior, mucho más intenso, diario. Pero este es un vivo que habíamos amagado hacerlo 2 sábados consecutivos y por diferentes accidentes se fue postergando. Y digamos, yo quería realmente tocar este tema. Antes que nada, pongan likes, multipliquen, amplifiquen todo lo que se pueda y lo que quieran preguntar, bueno, a través del super chat, desde el más bajo hasta no importa el monto, con eso ya pueden acceder a que todo lo que pongan sea exhibido, leído y comentado. Y hoy vamos a tocar un tema que se puede abordar desde una perspectiva física, desde la astrofísica, filosófica, matemática, pero no tiene nada que ver con lo que vamos a charlar hoy. Hoy lo vamos a tocar desde la perspectiva humana, creo yo, desde la perspectiva del envejecimiento, ¿no? Me parece que tiene que ver con el hombre y cómo convive el hombre con el tiempo, con el paso del tiempo. Sobre todo yo que acabo de cumplir 50 años y ya como que es un número medio que ya deja de ser tan atractivo. No tengo problema con el paso del tiempo, pero ya 50 años, la puta, pasaron 50 años y no me di cuenta. Y para tal fin, para tocar estos temas, nadie mejor que la licenciada Viviana Hernández, que ya es una amiga de la casa y que siempre nos deleita con su presencia y con todo su conocimiento y que surgen charlas, a mi juicio, muy atractivas para mí y para todos los que nos están escuchando. Insisto, pongan likes, amplifiquen, denle a esto la mayor envergadura, la mayor notoriedad que se pueda. ¿Cómo estás, Viviana? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nico. Buenas tardes a todo el mundo allí en casa o donde nos estén mirando, de donde nos estén mirando. Bueno, hablando del tiempo, es horrible el día en Mar del Plata, una lluvia, frío todo el día, pero bueno, tampoco vamos a hablar del clima. Lo que quería comenzar esto, Viviana, con una frase de Borges, una frase muy pesimista, ¿no? Este, como era él. Él decía que el ser humano es el único animal infeliz porque es el único consciente de su propia finitud. ¿Qué opina de esa frase? ¿Te representa? ¿Es categóricamente así? ¿Es parcialmente así? Bueno, qué inicio, Nico, qué inicio. Iniciamos con el maestro. No, Eh, pero tengo, sí, tengo que digamos, decir lo siguiente. es un Tengo que decir inicio lo siguiente. improvisado, ¿eh? Es lo primero que se me Tengo que ocurrió decir para lo siguiente. Respecto a esto que propones, quiero decir lo siguiente. Eh, Respeto, admiro, me nutre, me ha formado, me ha educado Borges de una manera sensacional, literariamente hablando, pero muchas cosas de las que él opina respecto de su propia vida, de su propio estar en la vida, bueno, no comparto, no comparto, lo cual no quiere decir ni que critico ni que juzgo, pero no lo comparto. Y esta frase no la comparto en lo más mínimo. ¿Por qué no la comparto? No la comparto porque creo que el hombre tiene todas las posibilidades en su mano eh, de verdaderamente construirse como un ser feliz. Alguien que en este momento no recuerdo muy bien, pero creo que la frase viene del lado de la psicología, dice que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Es decir, que nosotros recibimos una herencia cultural, familiar, una herencia de creencias, una herencia de carga emocional, pero esa herencia no nos condena, no nos define, no nos limita, ¿no? Nosotros podemos hacer con esa herencia bastantes cosas, podemos modificarla bastante. Hoy la neurociencia sabe, y lo sabe perfectamente, porque se ha ocupado de mirar estas cosas con mucha minuciosidad, que somos seres plásticos, somos seres absolutamente plásticos, desde el principio al fin, desde la primera inspiración, bocanada de oxígeno, hasta la última, somos seres altamente modificables. Entonces, que todo aquello que podemos ir revisando en el tránsito del tiempo, ¿no? Que de alguna manera consideramos, ¿no? Que es así, lo viene siendo nuestro patrimonio en temas de lo que sentimos respecto este concepto tan difícil, tan correoso, tan lábil que es la felicidad. eh, Creo que lo podemos ir cambiando, lo podemos ir modificando, lo podemos ir nutriendo con el paso del tiempo. Podemos cambiar
podemos dar giros de 180 grados respecto de nuestra realidad, de nuestra cotidianeidad en esto, digo. Y no quiero decir con esto que sea fácil. No quiero simplificar esto en el sentido de decir, bueno, querés dar un cambio, esto no te hace feliz, no te satisface, listo, chasqueás los dedos y todo cambia, ¿no? Absolutamente en forma sencilla, fácil, accesible, no es así. Muchas veces de verdad nos lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho compromiso, mucho incluso desgaste emocional, ¿no? Dar esos saltos de fe, esos saltos de calidad de vida porque nos sentimos absolutamente insatisfechos. Pero déjame decirte algo respecto del tiempo. El tiempo es neutro, es un concepto neutro el tiempo. ¿Qué quiere decir neutro? El tiempo en sí mismo es una convención adoptada, digamos, por todos nosotros para poder hablar de algo respecto de un marco, ¿no? Enmarcamos el tiempo en convenciones internacionales porque de alguna manera tenemos que referirnos a él de alguna forma todos por igual. Pero en realidad, muchas veces, no estamos hablando de las convenciones del tiempo, no estamos hablando de los minutos, los días, los meses, los años, estamos hablando acerca del contenido del tiempo. Y el contenido del tiempo es sumamente interpretativo. ¿Qué quiere decir? Bueno, a ver, voy a poner un ejemplo simple. Vos estás esperando, estás aguardando, por ejemplo, un resultado médico, ¿no? Entonces, lo que puede ser un día, 24 horas de espera, ¿sí? Se te hace eterno. ¿Por qué? Por el contenido del tiempo, no por el tiempo, no por las 24 horas, sino por lo que te insume en términos de incertidumbre, ansiedad, a veces angustia, etcétera, esperar en esas situaciones. Ahora, cuando el mismo tiempo se usa para esperar algo que lo estás esperando con ganas y con felicidad y a lo mejor se te hace muy sencilla la espera, ¿no? Entonces, no estamos hablando del tiempo en términos de los convencionalismos del tiempo, de esas cosas en las que todos los seres humanos acordamos porque tenemos que hablar de una fórmula, si querés, ¿no? Tenemos que tener un patrón. De un patrón, sino de el contenido del tiempo. Y el contenido del tiempo es, así como digo que es interpretativo, entonces es para todo el mundo distinto. Vos decías recién, bueno, yo tengo 50 años y es un número que ya me resuena. Yo voy a contar algo personal también. Yo No este año me cumplí 60. afecta, pero ya es como que creo que es una exageración, porque aparte viniendo de quien viene, ¿no? Hay una canción de Cacho Castaña. A mí la última época de Cacho Castaña me agrada, la primera de Bailantero me parece degradante, la última creo que tiene muchos visos atractivos. Un reo de Buenos Aires, ¿no? Un tipo que hacía filosofía popular, digamos, con algo muy propio del tango. Cuando hay una canción que se llama, que dice así, no sé cómo se llama la canción, yo la escuchaba cuando tenía 25 años, voy camino a los 50, punto y coma de la vida, cerca del punto final, a la mierda, pero qué pesimista. Claro, bueno, ahí tenés, ¿no? Ahí tenés. ¿Cómo el mismo hecho, Habrá que lo ver con la mismo, vida que llevó, qué expectativa tenía de sí mismo, ¿no? claro, bueno, ahí está, ¿no? Ahí está, lo interpretativo. Yo te iba a comentar esto. Yo este año acabo de cumplir 60 años. Alguien me dice que Y lo que sí, vos dijiste lo dijo Sartre. ¿lo dijo Sartre? Ok, Sartre, bien, gracias por el aporte. Muchas gracias por el aporte. Lo es que digo público es, oculto, ¿eh? qué bueno, qué bueno. Yo siento en este momento de mi vida, con 60 años recién cumplidos, que estoy sumamente vital, que estoy en mi plenitud, en esa intersección que me parece maravillosa entre la experiencia y todavía ciertos residuos de juventud, por decirlo de alguna manera, porque me siento joven y me siento muy vital en muchos aspectos de mi vida, siento la enorme posibilidad de reeditarme, de reconvertirme, de reversionarme, tanto como quiera, tanto como quiero. Estoy menos atada a cosas, a convencionalismos que creo que me están dando, me siento en un sentido como más libre en mi vida, porque, por ejemplo, no dependo como tal vez haya dependido en algún momento de mi vida, tanto de la validación externa. Hoy estoy como más en contacto con mi esencia, con esa persona que verdaderamente siento que estoy llamada a ser. Entonces, quiero decir que en términos de lo que yo personalmente experimento, y no digo que sea una regla general, ni mucho menos, pero en términos de lo que yo misma estoy experimentando en este momento, yo veo al tiempo más como un amigo y no como un enemigo. No pienso
en términos trágicos del paso del tiempo, no lo pienso en términos nostálgicos, o si querés sí nostálgicos, pero no melancólicos, ¿no? Eso que trae una emocionalidad a veces muy triste y muy angustiante acerca del paso del tiempo. No creo, como muchas veces escucho decir, que todo tiempo pasado fue mejor. Creo que algunas cosas estuvieron muy lindas y muy buenas y que las transité y las atravesé con mucha alegría, y creo que tuvieron el tiempo justo de duración, porque tal vez si hubieran durado más tiempo, no sé si hoy estaría sintiendo esto que siento respecto de ese tiempo. No sé si por decirlo de algún modo, ¿no? No sé si la juventud fuera infinita, tendríamos ese apego a la juventud, a todo lo que se vive en la juventud, como lo tenemos, porque es algo que pasa, es algo que empieza y termina, ¿no? Entonces me parece que también mirar eso, ¿no? Mirar lo que empieza y termina, y la vida es eso, ¿no? Algo que empieza y termina, como algo a lo que le podemos dar el valor exacto en el momento en el que está ocurriendo. Me parece que es una mirada sobre el tiempo bastante más saludable que esa mirada trágica a veces que solemos adoptar respecto de los años, del paso de los años, de la transformación del cuerpo, ¿no? Que muchas veces lo tomamos como si fuera una venganza del tiempo sobre nosotros. Ahí dice Álvaro Torres, buenas tardes, Nico, que cuando pasó el tiempo, cuando el paso del tiempo nos lleva a una nostalgia permanente de la que ya sucedió y no volverá. ¿Es depresión? Y cita una frase que sospecho que es del tango, no es mi palo. Las nieves del tiempo patearon mi sien. Acá dice platearon, Platearon pero mi cien. platearon Platearon mi mi sien. cien. Quiere Claro, decir como, se llenaron de canas, ¿no? claro, claro, claro. Bueno, no, vamos a contestarle a Álvaro. No, digamos, solemos identificar una cosa con la otra, ¿no? La nostalgia o la melancolía con la depresión. Y la nostalgia la nostalgia no es más que el simple recuerdo del pasado, eh, de una forma como, a ver, lo voy a decir del modo en que yo percibo esto, no sé cómo lo perciben los demás. En mí la nostalgia es como un recuerdo cinematográfico, ¿no? Yo lo percibo así, la nostalgia es como cinematografía, es como sacar fotos del baúl de los recuerdos, ¿no? Entonces empiezo a pensar en determinados momentos de hace 10, 20, 30 años y saco fotos de ese momento. En general, nosotros tenemos en el tiempo, y ahora voy a contar algo de cómo funciona el cerebro, para que miremos también cómo miramos el tiempo del pasado, pero en general lo que tenemos sobre el pasado son fotos, nosotros no tenemos la película del pasado. O sea, no vemos la película. Lo que extraemos son fotos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, en algún sentido, tiene un funcionamiento sintético, tiene un funcionamiento económico. Se queda con determinadas fotos de ese momento y elabora el recuerdo. El recuerdo no es exactamente cómo pasó lo que pasó. El recuerdo es exactamente como el verbo lo indica. Recordar quiere decir volver a pasar por el corazón. Exactamente, quiere decir eso. Etimológicamente quiere decir recordare viene de corazón. Recordar es volver a pasar por el corazón. Entonces, el recuerdo o la nostalgia está totalmente asociada a la emocionalidad del momento, sea una emocionalidad positiva o negativa, o por decirlo, una emocionalidad ligada a la alegría o una emocionalidad muchas veces ligada a la tristeza, ¿no? Recuerdos que han sido potentes o situaciones que han sido potentes y que se transforman luego en un recuerdo. Pero nosotros no recordamos las cosas tal como sucedieron. Tal como sucedieron. No es una réplica exacta el recuerdo de lo que sucedió. Es una interpretación emocional de lo que sucedió. ¿Cómo la traigo al presente? A través de la nostalgia. La Pero depresión es ese recorte más o menos desfigurado de lo que nosotros traemos, porque no es tal no cual. es voluntario para decirte esto, no es voluntario. Nosotros no, ah, Nosotros no no, elegimos recordar así. no lo elegimos, no lo elegimos. Eso te diría que es como una especie de intersección, ¿no? De cuerdas internas, de vectores internos, donde nosotros, la verdad, no tenemos demasiada participación. Tiene mucho que ver con algunas cuestiones de nuestro cerebro, pero también tiene que ver con cosas como muy sutiles del plano del inconsciente, del plano de lo subconsciente. No elegimos, no es voluntario cómo recordamos lo que recordamos o cómo construimos ese recuerdo. ¿Ok? La depresión, por el otro lado, un poco para terminar, perdón, Nico, para terminar de contestarle a Álvaro, la depresión es un desbalance químico del cerebro. Es un desbalance químico del cerebro. Por lo tanto, no tiene que ver con, muchas veces, o sea, llegamos a un diagnóstico de depresión porque se hace evidente a partir de la sintomatología, una de las cuales puede ser la excesiva nostalgia o la excesiva melancolía, ¿no? Pero no necesariamente una cosa está conectada con la otra. Depresión equivale a un desbalance
químico del cerebro y se aborda desde ahí, no se aborda, digo, se aborda desde ahí, se aborda desde el territorio de la psicología también, es como un mecanismo de doble pinza, pero de alguna manera quiero decir que no es simplemente un síntoma emocional. Pero lo que te quiero preguntar es esto. ¿Hay una edad más propensa para tener depresión? Es decir, ¿es más habitual que una persona de 50 años tenga depresión a una persona de 17? Yo no me voy a meter, Nico, con la depresión porque yo no soy terapeuta, no soy médico, entonces no quiero hablar demasiado de la depresión, sino Pero la de gente que te aquellas cosas. consulta, más allá de que, que te consulta de- y Lo que que sí advertís puedo, que tiene. lo que sí puedo decirte es de la emocionalidad respecto de determinados momentos de la vida, ¿no? El doctor Daniel López Rossetti, hace un tiempo, en un podcast, creo, hizo un dibujo que a mí me pareció como muy gráfico, muy ilustrativo, acerca de qué es lo que nos pasa en los diversos momentos de la vida. Hizo una U, hizo una U, dibujó una U como si fuera el, el trámite de la vida, ¿no? Como, digamos, el trayecto de la vida. Y acá en la parte más baja de la U está alrededor de los 40 y pico de años. 45, 47, 48, hasta los 50, más o Sí, menos. lo vi. Es como ¿Lo viste? evidente con la llamada crisis de los 40. Mira, le podemos llamar de muchas formas, pero ¿qué nos sucede emocionalmente en ese momento? ¿O por qué sentimos que ese es el momento de la vida, el tiempo de la vida, la etapa de la vida en que somos más infelices? Porque los seres humanos tienden a mayores niveles de infelicidad. Porque es el momento en el que se produce ese contacto, esa intersección entre lo que alguna vez planteamos ser y el nivel de realización de ese proyecto, de esa expectativa de ser nuestra, ¿no? Entonces, un día, cuando teníamos 17, 18 años, nos planteamos ser X, médicos, arquitectos, abogados, periodistas, yo. Eh, y de repente a los 40 y pico es como que empezamos a hacer un primer balance grosso, digamos, un primer balance importante acerca de, bueno, ¿y qué hicimos con esa expectativa? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el resultado hasta ahora? ¿Cómo vamos en el camino? Y muchas personas entienden que hay una distancia muy grande entre lo que se plantearon hacer y lo que han conseguido. Otros piensan que entre lo que se plantearon hacer y lo que han conseguido, aun cuando lo hayan logrado, no lograron el nivel de felicidad que asumieron que iban a lograr cuando llegaran a ese lugar. Entonces, es un lugar es un lugar, te diría, crítico, una etapa crítica de la vida, porque ahí es cuando empezamos a darnos cuenta, bueno, de que muchas veces las expectativas han sido muy difusas, muy confusas, y que la experiencia lo que nos trae es la posibilidad de renovar expectativas y de activar algunas cosas que son muy propias, creo, son muy propias de la mirada del coaching para con los seres humanos y que cuando yo las menciono, digo, es como que hay del otro lado como un descubrimiento de, no lo había pensado de esa manera, ¿no? Como por ejemplo de activar la compasión. La compasión es un elemento muy interesante de la vida porque nosotros solemos ser como tanta gente lo dice aquí en sesión, en los espacios, en sus procesos, de forma como muy orgullosa, ¿no? Sintiendo que es una virtud. Soy el más crítico conmigo, soy duro, soy el peor conmigo mismo, como si eso fuera un indicio de virtud, ¿no? Cuando en realidad poder activar la compasión para mirarme es entender, es como mirar todo el cuadro, ¿no? Y no mirar un pedacito solamente donde me miro desde un lugar de, bueno, no conseguí lo que quería, entonces soy profundamente infeliz y ya no sé más qué hacer conmigo. Mirar todo el cuadro es mirar el contexto, mirar mis creencias familiares, mirar las experiencias que he atravesado y cómo he salido resilientemente de esas situaciones y estoy parado en este lugar. Es decir, mirar todo el camino, ¿no? Toda esa deriva que traigo hasta el día de hoy y pensar que somos seres, insisto con esto que dije al principio, somos seres en constante formación, en constante derribo y reconstrucción, en constante, eso es constante hasta el último momento. Por eso, cuando alguien dice acerca del paso del tiempo, bueno, como dijiste vos hace un rato, bueno, 50 a mí me resuena, pero 50 te resuena porque seguramente detrás de esa frase hay una creencia, y probablemente es una creencia bastante arraigada y antigua, mirando a otras personas de 50 o mirando cómo se vivían además antes los 50 años, donde los 50 años marcaban
una cercanía, y mencionaste a Cacho Castaña. Bueno, Cacho Castaña era un señor que hoy tendría 80 y pico de años, entonces miraba el paso del tiempo con un criterio completamente distinto, porque para él, digo, cuando él tenía 30, las personas de 50 años, o 55, 60 años, estaban próximas a su final real, a la muerte. La vida no se extendía en términos generales más allá de eso. Entonces, una persona de 50 años era una persona vieja. Pero ¿cuánto tiempo hace de esto? Y hace 50 años, mínimo. Yo no sé de cuándo es esa canción, pero yo tenía 30 y pico y digo, pero este hijo de puta me está matando en unos años, ¿viste? Pero lo que te quería preguntar es esto, porque aparte hay una cuestión. Yo me acuerdo, mi abuelo nació, yo tuve dos abuelos, uno se murió cuando yo tenía 5 años, o sea que tengo un recuerdo eh, pinceladas, así. Y el otro no, vivió varios años más. Y él nació en 1912, y bueno, y él se acuerda el día en el cual dejó de usar los pantalones cortos. Y además, yo me acuerdo, por ejemplo, yo era chico, y soy todavía joven, un adulto joven, pero mi vieja o mi familia veían a alguien vestido de determinada manera y tenía 50 años y decía, este es un pendeviejo, este sí quiere ser el pendejo. Cuando hoy una mamá se presta y se intercambia la ropa con su hija. O cuando hay otra cosa más. Cuando yo empecé a escuchar mi música de adolescente, decían, bueno, ya está empezando a escuchar las boludeces que escuchan los chicos. Pero hoy los chicos van con los papás a los recitales de rock. Van Claro. juntos. Es como que esa estratificación etapista, o sea, esas etapas, hoy están, yo no sé si es bueno o malo, pero digamos como que no hay una estratificación tan marcada respecto del paso del tiempo que existe, pero en cuanto a los gustos que nos damos o los permisos que nos damos. No sé, se me Así es. ocurre a mí que, no sé, la sexualidad, que por ahí en alguna época un tipo grande era un viejo verde, con las nuevas pastillas y cosas que hay al alcance de la gente, todo eso se prolonga mucho y ya no está mal visto. Por ejemplo, Mira, ¿sabes en qué estoy pensando? Estoy pensando en un ejemplo de esto que vos... no está mal Sí. visto. En otra época Mira, hubiese estoy sido... pensando en un ejemplo, Nico, estoy pensando en un ejemplo. El otro día veía un video en TikTok de una abuela de 86 años tirándose en paracaídas, ¿no? Y yo decía que, y vuelvo a esto conceptual, ¿no? A la interpretación, a lo interpretativo. O sea, esa persona de 86 años no repara en el paso del tiempo como reparan algunas otras personas. Por eso insisto en lo, y subrayo y destaco lo interpretativo. Porque de repente siente que si tiene la vitalidad, que si tiene el entusiasmo, las ganas y lo que sea, y toma los recaudos necesarios, que es confiar en un profesional del paracaidismo, acudir al lugar que corresponde, puede disfrutar tanto como una persona de 20 o de 30 años de esa experiencia. Entonces, el paso del tiempo es absolutamente subjetivo y tiene mucho que ver con, tal vez, entender esto que dije hace un ratito, que es toda etapa tiene sus cualidades y sus singularidades, toda etapa tiene su cosa aprovechable, sus particularidades, sus singularidades aprovechables. Eso que podemos decir, bueno, a ver, yo la pasé buenísimo en mi infancia, yo vivo y viví en mi infancia y mi adolescencia, vivo hoy y viví en mi infancia y adolescencia en un pueblo de 3.500 habitantes que se llama Tres Algarrobos. Y Tres Algarrobos, en ese momento y todavía hoy, era un lugar donde donde el tiempo era sin tiempo, a ver si me puedo explicar con esto que quiero decir, donde el tiempo era simplemente eso que nos acontecía, el verano que nos acontecía, el invierno que nos acontecía, pero no pensábamos en términos del tiempo como una cosa que el reloj, ¿entendés? El reloj corriendo, eso que nos corría de atrás. Yo me acuerdo de mis veranos, cuando yo era chica, y pienso que cada etapa tiene su particularidad respecto del paso del tiempo, porque yo recuerdo que cuando yo tenía 8, 10 años, 12 años, el verano para mí era inacabable. El verano duraba un año, el verano, hasta que me volví a encontrar con mis compañeros del colegio, iba y volvía al colegio. ¿Qué pasaba? Primero, me gustaba el colegio. Segundo, mis padres me obligaban, en un lugar tan tórrido como es el verano aquí, en este lugar de la provincia de Buenos Aires, nos obligaban con mi hermano a dormir la siesta o al menos a quedarnos en casa desde después de almorzar hasta las 4 de la tarde. Entonces,
era un tiempo inacabable, era un tiempo de verdad infinito el de la siesta. Y todo el verano era un tiempo infinito, donde no había un reloj, donde no había horarios, donde no funcionaba ninguna de todas esas convenciones. A medida que ha pasado el tiempo, una de las cosas de las que estoy sumamente advertida hoy, es que ya el verano, aunque sean 3 meses, digamos, y pueda hacer un montón de actividades que tienen que ver también con las que hacía en ese momento, para mí el tiempo ya no tiene esa categoría, ¿no? Ya no es inacabable el verano, ya no es infinito el verano. El verano tengo como mucha conciencia de cuándo empieza y cuándo acaba y todas las actividades que por ahí hasta me apuro a hacer en el verano, ¿no? Salir más a la naturaleza, a pedalear, a caminar o a correr, a lo que sea, pero es como que me apuro porque el verano se termina. Entonces, quiero decir, tenemos una noción del tiempo que también va cambiando con el tiempo, valga la redundancia, ¿no? Va cambiando en las distintas etapas que vivimos. Y independientemente de que sea cierto o no, yo creo que no es cierto, dependerá de la vivencia de cada uno. ¿Por qué? Hay una frase, mira, hoy creo que es del tango. Mira cómo estamos citando el tango, no sé por qué. Yo por lo menos no te escucho un tango ni bajo de tortura. No me gusta ni el folclore ni el tango. Bueno, el tango me lo puedo llegar a bancar, pero no te lo escucho jamás. Creo que es del tango, que dice que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Por qué esa frase, aunque no sea cierta, tiene un impacto popular y social tan potente? Y además es una frase que casi no es cuestionada. Yo voy a darte una interpretación mía. No sé si esto es así, pero voy a darte mi opinión. Creo que los seres humanos vivimos anclados en dos tiempos inexistentes, el pasado y el futuro. Tenemos mucha dificultad para anclarnos en el presente y vivir el momento, ¿sí? Entonces, hay una experiencia del pasado que sobre todo si le hemos vivido eh, felizmente, digamos, si tuvimos una experiencia feliz en ese pasado, o sea, y una experiencia me refiero a una etapa larga, como puede ser la infancia, la adolescencia, ¿no? Que si fuimos felices en esa etapa, eso se ancla en nuestro recuerdo emotivo, digamos, se convierte en nuestra memoria emotiva, en nuestra memoria emocional. Entonces quedamos como muy ligados, ¿no? Muy linkeados a ese pasado emocionalmente. Y hay una expectativa de futuro en la que creemos que también va a haber una dosis de felicidad o que vamos a ser felices en ese momento, ¿no? Voy a ser feliz cuando tenga mi auto, voy a ser feliz cuando me compre la casa, voy a ser feliz cuando termine la facultad, voy a ser feliz cuando mi hija se reciba, voy a ser feliz cuando, ¿no? Entonces, en ese ser feliz cuando, y no tengo ni la menor idea si eso va a pasar como lo estoy mirando, ¿sí? Estoy de alguna manera postergando, posdatando la posibilidad de la felicidad que tengo hoy. Y hoy es lo único que existe de verdad. Es la única posibilidad cierta que tengo es de la felicidad en este momento. Aprovechar el momento, como decían los griegos, carpe diem, ¿no? Aprovechar el día, aprovechar esta oportunidad. Primero porque es irrepetible. Segundo porque es lo único que existe. El pasado, en el único lugar que existe, es en esta fotografía antojadiza que tenemos de aquello que vivimos, en estos fragmentos que vamos recolectando en la vida, ¿no? Y que de alguna manera empiezan a formar parte de nosotros, nos integran absolutamente de principio a fin. Pero es en el único lugar que existe el pasado, en esta integración de estas fotografías y en todo lo que esas experiencias de alguna manera nos han traído como aprendizaje, ¿no? Pero el único momento que existe es el aquí y el ahora. Entonces, cuando somos hay una frase que circula mucho, o un concepto, una idea que circula mucho en el territorio sobre todo de la psicoterapia, que dicen que exceso de pasado te lleva a la depresión, y ahí sí, Álvaro, como que, bueno, retomo lo que Álvaro preguntaba, exceso de pasado te lleva a la depresión y exceso de futuro te lleva a la ansiedad, ¿no? La única manera de algún modo, de librarte de sintomatología que tiene que ver con cosas verdaderamente poco confortables, como la ansiedad y esa melancolía que se parece tanto a un estado depresivo, es anclarte en el presente, porque en el presente no habitan ninguna de esas dos cosas. Bueno, Oremus Libertad tiene acá una palabra que me da un poco de pudor leerla porque me elogia de una manera desmesurada y muy exagerada. Ave Nico, son mi referente, amigo, ídolo, tengo todos tus libros, gracias por la batalla cultural, algún día llegaré a ser como usted y saludos a la invitada, viva la libertad, carajo. Muchas Bueno, gracias, Oremus, muchas gracias. yo te invito sentidamente a que no me tomes como modelo de nada, pues soy un modelo muy deficiente. Si me conocieras más, tratarías de ser algo un poco más atractivo. Te agradezco infinitamente. Gracias, muchas gracias.
Si quieren comunicarse con Vivi, como siempre, cada vez que tenemos el gusto de conversar con ella, debajo del video, quieren hacer una consulta de este tema o cualquier otro, debajo del video ahí está el link y ahí inmediatamente acceden al WhatsApp personal de ella que después ella contestará. Pero mira, vos es que yo te quería hacer una pregunta que Don Gabo y su pandilla, que también siempre nos acompaña, casi que se me anticipa. Dice, al diario veo películas y series de los 80 como un intento de revivir esa época, para algunos es una forma de autismo. Bueno, más allá de esto, que en todo caso, si querés, me gustaría alguna reflexión. Yo tengo la idea de que, bueno, la idea no, la certeza absoluta, de que la música que escuchamos en una etapa determinada, los libros que leímos en una etapa determinada, la ideología política que abrazamos en una etapa determinada, más allá de que uno después siga leyendo, escuchando música nueva o lo que fuere, o modificando un poco el pensamiento, me da la impresión de que te imprime a una edad de una manera tan fuerte. Venegas Lynch decía que uno adhiere a la ideología política de sus primeros años de contacto con la política, 18, 19, 20 años, cuando uno se empieza a interiorizar, lo que consume ahí te marca de una manera tan potente que prácticamente con matices y modificaciones, pero eso lo llevas a cuestas el grueso de tu vida. Y con eso vos también vos vas a ver a Paul McCartney, a Rod Stewart, a U2, a Elton John, a quien fuere, y vos estás esperando que toque las canciones, bueno, no existe Soda Stereo, vos estás esperando que toque las canciones de esa época que hicieron furor hace 30 años o más. Mira, te cuento una anécdota personal. Hace unos años... Voy por la cultura, que no cambio con el tiempo. Sí, hace unos años fui a ver a Rod Stewart, vi su show en Las Vegas. Y primero, verlo, presenciar un show con él ahí a muy poquitos metros, me provocó, fue como un revival de toda mi adolescencia, fue muy emotivo, fue muy conmovedor para mí, pero desde el momento en el que me senté en mi butaca, hasta el momento en el que él cantó Crees que soy sexy, que fue como un himno de juventud para mí en el momento en el que yo tenía 12, 13, 14 años, no me acuerdo exactamente, pero fue por ahí. Y en ese momento fue como mucha ansiedad, ¿no? Mucha carga de ansiedad. Y en ese momento fue como que me explotó el corazón, de verdad. Pero, ¿qué es lo que digo? Quiero mirar esto que vos decías y quiero mirarlo conceptualmente. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa con esto? Que vos decís, es como una impresión, como una cosa que nos queda marcada a fuego. ¿Por qué? Porque somos territorio virgen. Somos territorio virgen. O sea, cuando vos no has tenido una experiencia previa, no hay nada que se superponga, no hay nada que quiera ocupar o quiera disputar el mismo territorio. Si yo pienso en la música que a mí me gusta, ¿no? Y pienso en la música que todavía me gusta hoy, la que disfruto hoy, la que me conmueve hoy, y voy a citar alguna. Digo, ¿qué me pasa con Serrat? Bueno, Serrat, yo empecé a escuchar Serrat cuando tenía 9, 10, 11 años, y todavía hoy es la música que me conmueve profundamente, porque fue cuando empecé a pensar en qué significaban esas letras, en el sentido profundo de lo literario que tiene la música de Serrat. Recién pude empezar a pensar qué significaba eso que él cantaba cuando tenía esa edad, a los 11, 12 años, ponele, y fue como una introducción a una parte de la música que ya no entra solo por el oído en el sentido musical de la palabra, sino que entra también por la mente a pensar esos conceptos, a pensar esa literatura, a pensar eso que te surge a partir de lo que estás escuchando. Y éramos terreno fértil porque éramos nuevitos, recién estrenados en esa emocionalidad. Pasa con el primer amor, ¿no? Que decimos, el primer amor es como inolvidable, ¿no? Y lo dice todo el mundo así abiertamente. Y eso no significa que hoy sigamos queriendo a esa persona. Significa que es importante nuestro recuerdo. Fatídico de mis 18 años de mi primer enamoramiento. Pero bueno, pero no importa. No, pero bueno, pero lo recordás, está plantado en tu recuerdo emotivo. Está plantado. No, digamos, me parece, digamos, veo lo tonto que era uno y las cosas por las cuales uno se peleaba o se celaba, y era una cosa que no, digo, esto no. Muy torturante. No, tengo un recuerdo así que, digamos, si te gustaría volver a vivirlo, Pero lo que quiero decir o significar es que está plantado en nuestro recuerdo emotivo. Así como está plantado, digo, la primera aproximación a una idea política, la primera aproximación a cosas, a miradas, a pensamientos, a posicionamientos, que después, la música incluso es algo de eso, que después los vamos a llevar toda la vida en el sentido de lo primario, lo primigenio, lo que está en el origen, ¿sí? Muchas veces seguimos abrazándolo porque entendemos la calidad que había en algo de eso.
Estoy leyendo lo del superchat de Don Gabo y su pandilla. No me voy a meter con la última parte de la frase. Primero que no comparto, pero además es de otro territorio. Pero sí creo que hubo una producción en los años 80 en términos de calidad de lo que circulaba musicalmente por el mundo, y hemos tenido, o por lo menos yo lo considero así, yo lo veo así y lo siento así, el privilegio de estar atravesando yo al menos, mi adolescencia en esos años. Entonces, conviví con todo eso musicalmente que hoy a tantos años, ¿no? 45 años de eso, tiene una riqueza enorme, 40, 45 años tiene una riqueza enorme que todavía está tan vigente que viene, no sé, YouTube Claro. o viene, no sé, Pink Yo, Floyd y vamos con nuestros hijos a ver los recitales, los yo conciertos. tenía 10 años y en el 85 había salido un disco y fue mi primer contacto así con la música que a mí me había reventado la cabeza, que fue un disco que fue un furor infernal, Rocas Vivas, de Miguel Mateos. Te lo he contado. Se cumplieron 40 años, tocó en el Movistar Arena, un mes antes no había entradas, ahora hay otro, se agregó otra función. Y claro, yo estaba, conocía las canciones de memoria, pero entonces, y creo que en Argentina, por lo menos, él nunca tocó en un lugar tan grande, ni siquiera en su época de oro. Digo, y una vez leí en el diario La Nueva Provincia, donde yo empecé escribiendo, leía los editoriales que escribía Vicente Mazó, que es un poco mi gran maestro, pero un día escribió una editorial sobre un recital de Paul McCartney. Rarísimo, en él, ¿no? Que yo que lo conozco. Y seguro que lo escribió, viste que los editoriales de los diarios no se firman, pero bueno, lo suele escribir el director del diario. Sí. Y decía que la gente que fue a reencontrarse con, no sé, bueno, Let It Be, qué sé yo, no sé si hay You desde él, Yesterday. sí, bueno, Yesterday, todas las canciones propias. La gente que fue, no se fue a reencontrar con Paul McCartney, se fue a reencontrar con sí misma. Digo mismo. Me pareció Totalmente de acuerdo, totalmente de una acuerdo. Sí. reflexión así cortita como para que te deja pensando, ¿no? Esto que yo contaba un poco de la situación con Rod Stewart, ¿no? Como que se te pasa, viene una época de tu vida toda, o sea, acude a tu mente de una forma emocional muy, muy potente, y ves esa época, es como, no digo que es como volver a vivirla, pero es como una película que estás viendo de una manera muy, muy, muy particular. Yo creo que todo lo que, la música, por ejemplo, cuando, coincido totalmente con lo que decís de la editorial, cuando conectamos con la música, con música que fue de momentos como muy, muy, no sé, muy, muy, muy estructurantes, muy fundantes en nuestra vida, conectamos con el momento. No sé si conectamos, o sea, lo que nos trae la canción, lo que nos trae la música, es el momento, es esa etapa de la vida. Por ejemplo, Tenemos sacando la esa música un poco, experiencia. cuando vos citas mucho literatura latinoamericana clásica, creo que tu ídolo es Cortázar, me parece, no, o García Márquez, alguno de esos. Yo por cuestiones ideológicas ya, viste, me agarra un poco, pero no reniego el talento que pueden tener. Digo, a esos tipos, ¿cuándo los leíste? ¿Los leíste de joven? Sí, ¿O muy no? joven, pero te voy a contar qué libro leí en un momento. Pasaba esto, viste que yo te contaba que los veranos aquí eran muy tórridos. ¿Pero cuál es tu ídolo? Pero me quedó la duda, ¿Cortázar o García Márquez? ¿Cuál te gusta Ay, más? me pones en un gran aprieto, porque Como tengo mucho. Sergio Massa, por sí o por no. García Márquez, sí. García La Márquez. literatura fantástica, digamos, ¿no? Esa narrativa que tiene tanta riqueza que me emociona, me apasiona. Pero te quiero contar algo. Te contaba que aquí los veranos eran largos, tórridos, y que no se podía salir a la hora de la siesta. Entonces, mi mamá descubrió desde que yo era muy chica que yo tenía una gran pasión por la lectura. En mi casa había muchas enciclopedias, diccionarios. Mi mamá compraba colecciones enteras, en fin. Y había muchos libros que por alguna razón eran clásicos de la literatura, que estaban acá y que, bueno, nadie pensaba que yo a los 11, 12 años me iba a aproximar a esos libros, y de verdad es que no sé si me aproximé por saber quiénes eran los autores o qué iban a traer a mi vida, a mi conciencia literaria esos autores, pero de hecho, aún sin saberlo, los leí. Y ellos, reconozco que formaron una gran parte de mi curiosidad intelectual, la nutrieron de una forma increíble. El primer libro de un autor importante en el sentido de lo que significó en mi vida, que yo leí fue a los 12 años, 11, 12 años, leí Por quién doblan las campanas de Ernest Hemingway.
¿no? No sé si en ese momento, de verdad lo digo, ¿no? Con absoluta sinceridad, no sé si en ese momento entendí el libro, no sé si entendí el contexto, no sé si entendí, digamos, más allá de la acción que planteaba el libro, lo que de verdad quería connotar el libro, ¿no? Después leí El viejo y el mar, después leí, a mí me gustó siempre mucho Hemingway, y, eh, y Corresponsal de guerra, me parece un libro extraordinario, ¿Esos libros los has pero vuelto a leer con el paso del tiempo o ya con una vez te sí, bastó? sí, sí. Por quien doblan las campanas lo volví a leer cuando tenía alrededor de 30 y pico de años, y creo que fue como una especie de revancha. Lo sentí así, ¿no? Como wow, todo lo que me perdí en su momento, no me perdí porque no tenía tampoco el nivel intelectual, ni tal vez el nivel de comprensión, ¿no? Que hace falta, de maduración emocional e intelectual que hace falta para poder entender un libro como ese. Pero quiero decir, hay algo, hay algo profundamente ligado a la estructuración del recuerdo que tiene mucho que ver con estas experiencias que en el momento en el que las atravesamos no tenían el sentido que les dimos después. Después les damos un sentido. Después le damos un sentido X a haber crecido con los Beatles o haber crecido con, no sé, Pink Floyd o lo que sea. Después entendemos muchas cosas que son también del orden de lo cultural, lo político, es más abarcativo, digamos, que nuestra propia experiencia musical con eso. Los que atravesamos en nuestra adolescencia Malvinas, sabemos qué fue lo que pasó, por ejemplo, en mi pueblo, que había un cine, durante todo el periodo anterior a Malvinas, fue un periodo donde se veía todo cine extranjero. Primero francés, después italiano y después Música americano. también. Y a partir de Malvinas empezamos a ver otra clase de cine y empezamos a darnos cuenta de dos cosas. Primero, de la riqueza del cine argentino, pero a la vez de la riqueza de ese cine que habíamos experimentado, te diría al azar, porque ni siquiera creo que el tipo que era el dueño del cine, tenía idea de lo que estaba trayendo. Y que formó también parte de nuestro patrimonio cultural. Bueno, el rock argentino tuvo su envío, que eso es lo que me das cuenta que me marcó eso. Es el envión a partir de Malvinas, porque antes era medio como, sí, existía, por supuesto, pero era medio marginal, ¿no? Era como una cosa incluso infravalorada, a pesar de que había bandas que uno las escucha, a pesar de que Piazzolla ya advertía lo que era Charlie o Spinetta, ¿no? Serú Girán, ¿no? Pero no le daban bola, era como un grupo de hippies así, medio como que no estaba, después de ese impulso que se le da, empieza a valorarse un rubro que era un rubro también juvenil. No es como ahora que vos vas a un recital de rock y es heterogéneo, era un rubro para una edad. Yo me acuerdo, por ejemplo, que había un programa a principios de los 80, fines de los 70, yo era muy chico, ¿no? Se llamaba Música Prohibida para Mayores. Y entonces me pongo a ver el programa, porque digo, debe ser para mí. Me parecía un horror, todos barbudos, Kiss, toda una cosa espantosa. Pero era música para una generación. Pero volviendo al tiempo, Juan Manuel Hierro, un placer escucharlo, Nico y Vivi, pregunta de mi novia, Gracias. que desde hace 3 sábados esperaba el vivo con ansias, ¿cómo hacemos para que no nos condicione el paso del tiempo según nuestras expectativas? Saludos desde Córdoba. Me cuesta, no sé si vos entendés bien lo que estás preguntando. Sí, creo estar interpretando la pregunta. Bueno, creo que hay algunas cosas que tenemos que trabajar profundamente. Una de ellas es la aceptación. ¿La aceptación de qué? Bueno, la aceptación de que digamos, lo único que cambia, el único cambio permanente, lo único que verdaderamente cambia es la vida en términos, digamos, nosotros no podemos permanecer, nosotros no somos permanentes en el tiempo, nosotros cambiamos sí o sí. Es decir, lo que no cambia está muerto, por decirlo de algún modo muy vulgar y muy pedestre. Lo que no cambia está muerto. Piensen mismo en las rocas. A ver, pensemos en Argentina, en cómo era al inicio de los tiempos lo que hoy conocemos como el macizo de Tandilia, ¿no? Que son esas estribaciones que van de Tandil hacia la costa. Eso en algún momento fue montaña. Entonces no estamos hablando solamente de los seres vivos que cambiamos, todo cambia. Lo único, decimos en coaching, lo único que permanece es el cambio. Lo único que permanece es el cambio. Es decir, estamos condenados a cambiar. Estamos condenados a cambiar. Entonces, si nosotros entramos en esa aceptación profunda, que entiendo que el cambio es parte de la naturaleza de vivir,
de la naturaleza de vivir. No hay forma de cambiar, de modificar esto. El cambio viene con la vida. Si vivo, voy a cambiar. Si vivo, voy a cambiar, me voy a transformar. Me voy a transformar por fuera y me voy a transformar por dentro. Las expectativas, que acá cita Juan Manuel, muchas veces son un poco fantasiosas nuestras expectativas, ¿no? Ponemos a veces la vara en lugares a donde no llegamos, entonces nos frustramos bueno, y lo que tenemos que entrar es una profunda aceptación. A ver, una persona de 60 años puede hacer, como yo, puede hacer muchas cosas, pero no puedo entrar en un concurso de Miss Mundo, porque tengo 60 años, porque no tengo las cualidades para entrar en un concurso de Miss Mundo, no las tuve ni siquiera cuando tenía 18 años, pero porque mido 1,60 m y otras particularidades. Pero lo que quiero decir es, entremos en aceptación, así como, como aceptamos otras cosas del orden de lo cotidiano, del orden de la posibilidad o la imposibilidad de lo cotidiano, también aceptemos que el paso del tiempo es algo es algo del orden de lo vital. Si estamos vivos, el tiempo pasa, el tiempo transcurre, nosotros nos modificamos. Entonces, aprender a negociar con eso, aprender a ser más compasivos con nosotros y con lo que ocurre con nosotros. Aprender a comprender que estamos destinados a modificarnos, que estamos, y dije condenados, que es una palabra fuerte, sé, pero que estamos destinados a alterarnos por dentro y por fuera, por las experiencias y por el transcurso mismo de lo que llamamos tiempo, convencionalmente, horas, minutos, segundos, etc. Nuestra biología se va alterando, nuestra biología se va cansando, por decirlo de alguna manera. Pero lo importante es que nosotros valoremos eso como experiencias potentes, porque hay una forma de estar en la vida que es valorar el momento, en el sentido de que me abre la infinita posibilidad de una experiencia potente, ¿no? Y de atesorar eso, atesorarlo de verdad, como un, insisto con la palabra, como un tesoro de la vida, como algo verdaderamente importante, fundante, fundamental, central. Vos sabés que yo noto un contraste. Te quería hacer dos preguntas en una, ¿no? Una casi casi es una reflexión, la otra es una pregunta. El otro día vi, pobre esta mujer, Catherine Fulop, que salió al escenario y se cayó al mejor estilo Sergio Denis, pues parece que no tuvo nada grave, pero se pegó una piña, se cayó del escenario. Una mujer que debe tener, no sé, no sé, pero debe fácil 60 años. Siempre me pareció la mujer más atractiva que alguna vez vi. Después la escucho hablar y se me pasa un poco ese sentir, pero bueno, como arquetipo femenino muy atractiva. Dicen que yo no conozco Venezuela, que es algo propio de Venezuela, pero a mí me impresionó cómo se la veía y tiene que ver con esto. Yo noto, o sea, despampanante quiero decir. Yo lo que noto es que con los nutricionistas, con los gym, con algún arreglo quirúrgico también, hoy una mujer o un varón puede parecer 20 años menos de lo que es, o puede ser un súper galán o una súper, ¿cómo se dice? Madame Fatal, ¿cómo se? Fatal. No, fatal. Y puede ser una mujer grande, ¿no? Eso que cada vez es más frecuente, incluso se ve mucho en las redes, vivimos en la era de la imagen, no viene acompañado de la biología. Una mujer de 60, 60 y pico años puede ser minón o un tipo súper galán, pero no por eso va a vivir 150 años. Se va a morir 5 o 6 años más que el vecino. Podrá vivir si vivió bien y fue sano, y efectivamente la buena vida hace que uno conserve rasgos y qué sé yo, que de todas maneras hay como un divorcio entre la imagen y las expectativas de vida, que son un poco mayores de tiempos atrás, pero tampoco son enormemente superiores. Yo me acuerdo que una mujer a los 40 y pico, o si enviudaba, ya se ponía de negro para toda la vida. O sea, había un concepto del envejecimiento que era muy rápido. Incluso actitudinalmente ya eras viejo. Ya está, se terminó. ¿Sabes qué diría respecto a eso? ¿Sabes qué diría? No. Discúlpame, Nico. Respecto de eso, diría lo siguiente. Hay un concepto vital que ha cambiado, te diría, diametralmente. En ese momento en el que vos describís a esa mujer de 40 años que enviudaba y se vestía de negro y la vida terminaba, para esa mujer y para todas esas generaciones,
que estaban muy condicionadas culturalmente a que había un montón de pasos que cumplimentar en la vida y eso era todo. La vida era simplemente el tiempo que los atravesaba. El tiempo que los atravesaba. Y las cosas que debían cumplirse, ¿no? Desde el punto de vista de la obligación social, ¿no? De la mirada social, en ese tiempo. Casarse, tener hijos, tener nietos, cuidar a los nietos, etcétera, ¿no? Entonces era el tiempo que los atravesaba lo que determinaba el tiempo de la vida. Ser abogado, cura o militar. Ponele. pero hoy nosotros entendemos como, incluso nuestras generaciones digo, y ya no estoy hablando de los millennials, sino estas generaciones de 50, 60, que el tiempo es una herramienta para nosotros hacer lo que queremos con nuestra vida. No es el jefe nuestro el tiempo, nosotros somos el jefe del tiempo. Nosotros podemos diseñar nuestra vida en el tiempo y darle contenido. No es una cosa que está dictada desde afuera y simplemente vamos en la deriva del tiempo, sino somos más líderes en nuestra vida, lideramos nuestras vidas y decimos, bueno, a ver, a los 70 años voy a ir a empezar a tomar clases de tango, voy a bailar tango y no lo bailé nunca en mi vida y tengo ganas de empezar. O a los 60 años empezar la facultad, o a los, no sé, 80 años terminar el colegio secundario. La noticia de esta semana, yo lo vi en Twitter, me pareció muy, muy simpático de su parte. Ubaldo Martín do Filiol, no sé si te lo viste, 75 años tiene, fue el arquero campeón del Mundial 78, y dijo, voy a terminar la secundaria, y le quedan 28 materias. Me pareció muy buen, si alguna vez para los deportistas fue un buen ejemplo, humanamente, ya de tipo grande, me pareció muy bueno. Eso es liderar el tiempo, ¿ves? Eso es liderar el tiempo. O sea, ya no es algo que está dictado por una etapa. Lo hace para después con el título tener mejores posibilidades de trabajo, claramente. Lo considerará mejor como lo considerará un pendiente de su vida y quiere, digamos, hacer las paces con ese pendiente y cerrar ese capítulo. Entonces me parece de suma, pero lo que quiero, digamos, observar en esto en esta anécdota eso es liderar el tiempo, ¿entendés? Decidir qué contenido darle al aquí y a la hora, que es lo único que de verdad existe, y poder decir, bueno, yo en este momento tengo ganas de hacer esto, y la verdad que si tengo 50, 60, mientras yo físicamente pueda hacer lo que tengo ganas de hacer, no estoy pendiente de esa validación externa de que, viste, y vuelvo al ejemplo de atrás, ¿no? Viuda, guardar el luto 1 año, 5 años, 10 años, digamos, como un testimonio del dolor o de la pérdida. Lo que antes acontecía era que había mucho hacia afuera, ¿no? Y hoy estamos como bastante en esto que muchas veces es virtud y otras veces es, por decirlo de alguna manera, que no es la palabra de coaching, pero que lo consideramos como un defecto también, estamos como más pendientes de lo individual, ¿no? No digo individualismo, sino como estamos como con la mirada un poquito más reconcentrada hacia adentro, no tanto hacia afuera, no tanto la validación social. Luigi dice, grande Nico y mi colega vive hablando de vivir el ahora. Muy cierto, un excelente libro, El Poder de la Hora, de Eckhart Tolle. Saludos, Nico, estoy leyendo tu reedición sobre Pedro. Muchísimas gracias, querido Luigi. Mira, te quería hacer una pregunta. ¿Tenés un ratito más? Porque siempre es un placer hablar con vos, pero yo suelo hablar 1 hora, pero con vos me dan ganas es terapéutico. Bueno, primero, repito, todos los que se quieran contactar con Viviana, debajo del video está el link que te lleva a su WhatsApp personal, le preguntás lo que quieras sobre lo que charlamos hoy, sobre cualquier otro tema que se te ocurra en donde ella pueda aportarte. Y alguna vez lo hemos hablado, pero no por acá. Yo siempre tuve, y después lo revisé eso, ¿no? La idea de que las personas más grandes en edad son mejores. Y esto es un concepto muy oriental, ¿no? El consejo de ancianos, y qué sé yo. Y después empecé a dudar, porque a mí que me gusta mucho la música, yo noto que las mejores composiciones de los músicos que me gustan las hicieron de jóvenes. Y cuando avanzaron en experiencia, en solvencia instrumental, vocal, etcétera, no lograron en general, por supuesto no es un concepto absoluto, no lograron repetir ni los sucesos, ni esa fibra, ni esa entrega, siendo aún más inexpertos y posiblemente peores músicos. Una cosa es hablarlo en términos deportivos, donde claramente ahí el cuerpo, la energía juvenil juega a favor. Pero en las artes o en las profesiones donde
digamos, el paso del tiempo no es una limitante. Vos no te retirás, en mi caso, de escritor a los 38 años como hace un futbolista. No te retirás nunca, salvo que estés senil, seguirás. Así es. Y pareciera que con el paso del tiempo empiezo a observar que en muchas materias ocurre lo contrario. Cuando uno es más joven, tiene más tal. Hay un famoso reportaje que le hace Jorge Lanata a Charly García. Y Charly García se pone loco, se enoja. Le dice, ¿vos no considerás que yo soy un artista? Un reportaje muy viejo, ¿eh? Mira que Lanata no es un tipo que me caiga bien, pero hay cosas que realmente rescato bastante. Y se anima y le dice, tengo muchas dudas, ¿sabes qué creo que sos, Charly? Creo que vos te repetís a vos mismo sobre aquello que fuiste. Y me parece que eso sucede con la gran mayoría, por ejemplo, de los músicos. Mira, creo esto, Nico. ¿Sabes qué es lo que no hay en la juventud y que sí hay en la madurez barra vejez? No estoy hablando de la ancianidad, pero sí en la madurez barra esa etapa de la vida, 60, 70. ¿Sabes lo que hay en un lugar y no en otro? En la juventud lo que no hay es miedo. No hay miedo. Vos ponés esto ahí y no estás pendiente de que, che, esto gustará, no gustará, será bueno, no será bueno. Lo largás a la vida, ¿no? Sin miedo, o sea, lo que caracteriza a la juventud, el estado de juventud, es el riesgo, es la potencialidad que tiene el riesgo de que vos crees que además como sos inmortal cuando sos joven, tenés todo el tiempo del mundo para redimirte después, si es que algo no salió bien, pero ni siquiera lo pensás, ¿entendés? O sea, pongo esto acá, y ¿vos crees que Miguel Mateos tenía miedo cuando sacó ese disco que rompió todo, o Soda, por ejemplo, por hablar de, o Gabriel García Márquez cuando escribió Cien años de soledad? ¿Vos crees que tenía miedo? Él escribió lo que se le cantó escribir, como lo atravesó esa historia, ¿sí? Y lo puso ahí. Y lo que sucedió después con eso, vos además pensá en lo siguiente, una vez, sobre todo todos los que hacemos trabajo, este tipo de trabajo intelectual, digamos, el escritor, el pensador, el filósofo, el músico, el artista, digo, nosotros nos desprendemos de una gran parte de nuestro ser profundo cuando ponemos algo ahí afuera. Los que escribimos, yo también escribo. Eh, y a medida que va pasando el tiempo y cuando va pasando cada vez más el tiempo, más consciente sos de que existe ahí un otro que de alguna manera va a venir a confirmar lo que hiciste, comprándote el libro, escuchándote el disco, va a venir a confirmar. Ahora, cuando vos tenés 20, 25 años, vos decís, yo quiero tocar música, a mí qué me importa si esto es parecido, igual, menor, más mediocre a lo que hizo algún día Beethoven, yo voy a tocar música porque a mí me gusta tocar música y al diablo, o sea, y el que escribe de esa manera, hay un gran impulso en este momento de la vida. Pero es muy interesante lo que decís por lo siguiente, porque decís, el joven es como más impertinente, lanza lo que Así. tiene, no le importa tomar riesgos, pero el consagrado debería sentirse más seguro porque ya es millonario, porque ya es aplaudido, porque ya es reconocido. Yo te voy a hacer una pregunta a ¿Por vos. qué se vuelve más conservador Claro, claro. Yo te voy a hacer una pregunta a vos. Debería estar más seguro de sí mismo. Yo te voy a hacer una pregunta a vos. Sí. ¿Cuántas veces, luego de escribir 100 años de soledad, Gabriel García Márquez escribió una obra de esa estatura literaria? Por eso te estoy preguntando. Nunca más. García Márquez. Nunca más. Bueno, Nunca más escribió nada igual. Entonces, todo su locura porque en esa obra. Tal vez, Nico, esto que señala con una observación agudísima, en mi opinión, Lanata que le señalaba a Charly, es real, es verdad. Tal vez un día largamos algo ahí, en toda nuestra impertinencia, en toda nuestra irresponsabilidad, en todo nuestro impulso, y nunca más se cruzan esos vectores de falta de miedo, ausencia del miedo, ¿sí? Y todo el talento creativo que muchas veces se expresa también en la juventud por la falta de miedo. A pesar de ser más rústico técnicamente o artísticamente. Claro, entonces nos repetimos ¿por qué? Porque entramos en cierta zona de confort también, que sabemos que algo que funcionó, viste que en el teatro dicen que los éxitos no se tocan. Los éxitos no se tocan, dicen, ¿no? En el teatro y en la televisión, los éxitos no se tocan. Por eso 25 años de Videomatch, por eso 20 no sé cuántos años, o 40 años de Mirta Legrand, no sé qué cosa, ¿no? Mirta Legrand, no, pero Videomatch ha tenido cambios, empezó siendo un programa de... Lo que quiero decir es que cuando te fue bien con algo,
¿sí? Cuando te va bien con algo. Después viene el miedo es a la conciencia de que puede dejar de irte bien si sos demasiado innovador. Si empezás, digamos, a abrir esa creatividad, ¿por qué? Y bueno, porque sí, porque a lo mejor digo, se agotó tu creatividad A mí en esa producción. voy un poco a los Rolling A los Stones, ¿no? escritores y demás nos interpela bastante esto que estoy diciendo. Bueno, hay una frase de Borges que a mí no quiero que nadie me malinterprete, no pretendo hacer ninguna comparación, simplemente que la frase me identifica a mí. Él dice que uno está siempre, un escritor, toda la vida escribiendo el mismo libro. Sí, coincido. Yo lo siento tal cual. No quiero que se malinterprete. Digo, yo siento eso. Y al mismo tiempo me cuesta más meterle fibra. Una vez lo escuchaba al cantante de los Cadillac, Vicentico. Me parece una banda horrorosa, pero no importa. Me pareció muy inteligente lo que decía. Él decía, cuando yo era joven, salía a escena y le ponía un ímpetu, una energía, una actitud auténtica. Ahora, de viejo, de grande, yo no me nace hacer eso. Entonces, ¿qué hago? Actúo. O sea, los gestos son los mismos, la entrega, todo lo que hace, pero no es natural. Ahora lo ensaya. Entonces, es como que incorpora un nuevo arte, que es la actuación. No le había escuchado a Vicentico decir eso. Pero me parece muy honesto de su parte. No le había escuchado a Vicentico decir eso, pero me parece muy honesto. Ahora, vamos a mirar lo que pregunta Álvaro. Dice, esto tiene un costado que me parece que podés dar una reflexión de la tuya, bien, bien atractiva. Dice, ¿creen que volver a aquel lugar donde fuimos felices es una nada traicionera? ¿No es mejor dejar los recuerdos donde están y que solo habiten allí? Bueno, no es el lugar donde fuimos felices a donde volvemos. Nosotros cuando volvemos al lugar donde fuimos felices, estamos volviendo al tiempo donde fuimos felices. Y es imposible recrearlo como fue, porque nosotros ya no somos los mismos. El lugar puede seguir siendo, pero nosotros ya no somos los mismos. Y en todo caso, si es a encontrarme con un otro, el otro tampoco es el mismo. Entonces, muchas veces en esta idea de volver al lugar donde fuimos felices, lo que está mal es la frase. No se debe volver al lugar donde fuimos felices. Al lugar sí, pero no pretender una réplica de la felicidad tal cual sucedió, porque ese es un momento pasado que ya no tiene vigencia. Yo ya no soy la misma, el otro ya no es el mismo, y probablemente también el lugar ya no sea el mismo, porque lo han atravesado muchas otras circunstancias. No, y Entonces, además, muchas veces no si aceptamos fuiste, acá si el paso fuiste del tiempo. si fuiste inmensamente feliz y ese nivel de felicidad no lo equiparas, te frustrás. Pero si vos vas con esa idea, ¿no? Agarrada así en el puño, esa idea de quiero que todo sea igual porque acá fui feliz y estás regresando, digamos, a por eso que tuviste en ese momento, va a ser seguro un golpazo, porque ni vos sos el mismo, ni el lugar es el mismo, ni la otra persona con la que seguramente estás queriendo compartir una interacción es la misma. Entonces, de algún modo, la experiencia va a ser otra. Entonces vas a sentirte frustrado porque la experiencia es otra. Es que no hay ninguna posibilidad de recrear idénticamente lo que pasó. Luigi, otra vez, que se ve que muy entusiasmado. Gracias, Luigi, por estar colaborando y actuando con nosotros, interactuando. Creo que no hay como la música de los 80 y la música disco. Es la que me marcó a mí, la que sigo escuchando y reivindicando. Yo vi a Freddie Mercury en Queen en Vélez en el 81. Te agrego, Luigi, porque a lo mejor ni te enteraste. Ese día debutó Miguel Mateo, que fue el telonero. Y le tiraban limones, moneda, no lo conocía nadie. Y él le decía, yo estaba acostumbrado a tocar ante 15 personas en una fiesta de cumpleaños, tenía que tocar en un estadio lleno. Dice, el pánico que tuve ese día no me lo voy a olvidar jamás. Y encima con Queen a cuestas. Un tema, Vivi, para ir cerrando, porque esto da para 10 emisiones. Qué lindo tema, ¿no, Nico? ¿Cuánto congrega el tema del paso del tiempo? Me ocurrió espontáneamente en la última charla que habíamos tenido hace un par de meses. Y como vivimos más, uno a veces es feliz siempre haciendo lo mismo, ¿no? Encontró un lugar y trabajando y haciendo una rutina de deporte o de familia o de lo que fuere. Y bueno, y lo conserva porque le va bien, encontró una fórmula. Ahora, en los últimos años se habla mucho de reinventarse. Sí. Sobre todo ahora que la gente vive más, ¿no? Sí. ¿Qué significa reinventarse?
Uno puede reinventarse porque uno es siempre el mismo, con las modificaciones naturales del paso del tiempo, de lo que venimos hablando. Pero cuando se habla de reinventarse, ¿qué es? ¿Ponerme un disfraz? ¿Cambiar qué? Vos sabés que es una palabra que a mí particularmente no me atrae demasiado. Pero la Yo escuchas a diría, menudo, ¿no? la escucho a menudo, pero reinventarse, a ver, vamos a mirar un poquito la palabra. Es como si nosotros fuéramos un invento, ¿no? Entonces me voy a volver a inventar. Y en la palabra invento hay ahí atrás como una especie de, por lo menos alguna acepción de la palabra invento, es algo ficticio el invento. Pero yo no soy ficticia, yo soy bien concreta, bien de carne y hueso. Entonces yo prefiero, cuando alguien habla de esto, yo prefiero, digo, utilizar otras ideas, otros conceptos que a mí me parecen más pertinentes. Y me gusta pensar en ir evolucionando hacia una versión de mí misma, ¿no? Que sea más saludable en términos de lo que siento, ¿no? Más satisfactoria en términos de lo que siento. Eso, en mi opinión, no es reinventarse. Es, Pero cuando, perdóname que te interrumpa, sí, ¿no? sí, Cuando vos sentís que tenés un ciclo agotado sí, y que tenés que dar un golpe de timón porque esto se terminó. Entonces el cambio que vos vas dando no es un cambio gradual, sentís que tenés que dar un cambio drástico. sí, Yo interpreto la reinvención, más allá de que, bueno, vos tenés un uso de las palabras muy de ir a la raíz concreta, ¿no? Entonces ahí hablas de que somos un invento y tú me cagas. Ya me cambié los paradigmas. Pero cuando tenés que pegar un golpe de timón laboral, profesional, emocional, familiar, qué sé yo, ¿no? Cada uno tiene su mambo, pero fuerte, drástico. Me voy a vivir a Tanzania, porque ahí tengo un contacto, me ofrecieron tal cosa, dejo todo lo que tengo y digo, no sé, a eso me refiero con la reinvención. Un poco extremo el ejemplo, ¿no? yo creo esto. Creo que Sí. es tomar, no es reinventarse, es tomar una posibilidad, porque nosotros somos la infinita posibilidad. Es decir, hemos venido hasta acá haciendo esto que estuvo bien para nosotros, fue satisfactorio, estuvo cómodo, es redituable, etcétera, etcétera. Está buenísimo. Ahora, que yo pegue un volantazo, ¿sí? Y que mañana decida hacer, venía haciendo, no sé, eh, costurera y mañana decido ser higienista dental, no significa reinventarme, significa que tomé otra posibilidad de las tantas que la vida me ofrece y voy para ese lado. No, en términos de reinvención, digo, para mí no está fundado eso, no está ni siquiera probado, no hay evidencia de eso. Sigo siendo la misma persona, situada en otro lugar, haciendo a lo mejor otras cosas más conectadas con mi deseo. Yo voy a hablar, este tema a mí me lleva a un punto como muy, muy profundo en mí. Yo durante muchos años, 37 años, fui periodista. Mi título de base de grado es la licenciatura en comunicación, en medios de comunicación. Y yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y durante 37 años fui periodista hasta que un día dije, es hasta acá. La noticia no me interesa más, no me pasa nada, esto no me apasiona, no me convoca, se desgastó la relación, digamos, que tenía yo con el periodismo. Entonces, digo, apareció otra cosa en mi horizonte y tomé la posibilidad, esa oportunidad que me dio la vida por X motivo, la tomé de lleno, la abracé con pasión y hoy soy coach ejecutiva y ontológica y de repente siento una enorme vocación y un enorme apasionamiento por esto. Y a lo mejor un día esto se agota o no lo sé, no lo sé. Digo, no lo pongo como una posibilidad, perdón, no lo pongo como una probabilidad, lo pongo como una posibilidad de tantas que tenemos en la vida y no va a consistir, si es que vuelvo a pegar el volantazo, en reinventarme, va a consistir en haber agotado un ciclo, haber tomado una posibilidad que se presentó y seguir en ese lugar, en ese sitio, en ese estado, eh, recreando mis habilidades, mis competencias, mis gustos, mi deseo, ¿no? Ir por otros lugares no significa reinventarse, significa estar, creo en esto, Nico, más que nada, estar como muy atento a estar siempre en contacto muy directo con el deseo. Y con esas cosas que muchas veces nos vienen de adentro, que es como una voz interna muy potente, que nos dice, por acá ya no, por acá ya no, por acá ya no. Matías Iván Guzmán, querido amigo, ¿cómo estás? La Biblia dice en una parte que la fortaleza de los jóvenes es su fuerza y la de los ancianos su sabiduría. Estaría bueno que el joven se alíe con el anciano y combinen fortalezas. Disfrutar de la fortaleza propia y combinarla con otros es clave. Bueno, me parece
me parece muy, muy atinado. Me contó una anécdota que hace 20 años, mi siempre venerado Vicente Mazot, hoy hablé con él, está en Europa y cuando vuelva vamos a hacer un vivo breve, un vivo porque se vienen las elecciones. Y hace 30 años vine a dar una conferencia, 20 años, una conferencia al Sheraton en Mar del Plata. Yo vi a cántaros. Y me dijo, te invito a comer. Para mí era mi ídolo, ¿viste? Y nos fuimos, vos lo conocés muy bien, un histórico bar del puerto, la Taberna Vasca. Ujú. Sale un señor que había ido a la conferencia con un Mercedes. Yo no tenía auto, no tenía un mango. Recién empezaba. Che, me dice, ¿tenés auto? No tengo. Bueno, vamos a buscar un taxi. Sale un tipo con el Mercedes y había ido a la conferencia y nos pregunta si nos podía ayudar. Sí, mirá, vamos a tal lugar. Ah, bueno, lo llevo. Llegamos a la puerta del lugar y el tipo dice, ¿ustedes van a comer? Y sí. Ah, porque yo no comí, ¿eh? Yo no comí, estoy dispuesto, no tengo ningún problema. Bueno, no, pero vamos a comer con, Vicente le dice, vamos a comer con otra gente que estamos esperando. Vamos a comer, no, ¿pero usted están solos? Sí, estamos solos, ahora. Pero en un rato llegan otros más, mentira. Entonces nos bajamos, él es más grande que yo, me lleva 20 años, ¿no? Y fue un maestro para mí, como un padre. Nos sentamos los dos y me dice, ¿viste lo que le dije, no? Sí, sí, lo vi, lo vi. La verdad que para mí también era un dolor de huevo que el tipo, un extraño, en lugar de tener, disfrutarlo y aprovechar a pleno ese momento, ¿no? Tomar un vino blanco con unos pescaditos y charlar, bueno, para mí era toda una historia. Y me dice, ¿sabes qué pasa? Yo a mi edad, yo ya no hago más sociales por obligación. Y a mí me pasó algo, que dije, qué bueno lo que me dijo. Ahora, ¿por qué tengo que esperar a tener 20 años más para aplicarlo? Lo empiezo a aplicar desde ahora. Salvo esas reuniones de trabajo donde se te abren puertas, no te quede más remedio que estar, porque tenés que estar. Como regla general, me pareció que, con respecto a lo que decía Matías, vos de la gente que tiene más experiencia, es muy bueno consultarlo para aprender y preguntar. Y lo que quiero comentar es que en los tiempos que corren, que no es mi época, uno tenía una mirada utilitarista. Yo estudié Derecho y después de recibirme nunca más agarré una ley. Y fue un parto. Y sueño a veces con que nunca me recibí porque fue un mandato familiar tan aburrido. Y después nunca viví de eso. Y Agustín Laje, que ustedes saben la amistad que tengo con él, estaba estudiando ingeniería informática y estaba, porque era rentable, y estaba pero fastidiado. E hizo un giro, dejó la facultad a la mitad y se puso a estudiar ciencias políticas, que era su verdadera pasión, a pesar de que él sabía que por lo menos en principio era una actividad mucho menos rentable. Y yo no estudié ciencias políticas porque digo, ¿y de qué voy a vivir después? Cambio, como abogado me puedo defender, nunca mandé una carta de documento. Entonces, ahora que el mundo brinda tantas posibilidades a los jóvenes que nos miran y tienen todo por delante, hagan lo que les gusta. Que si hacen lo que les gusta, lo más probable es que lo hagan bien. Y ya van a encontrar un mercado que va a comprar lo que ustedes ofrecen y hay una frase famosa que dice, cuando vos trabajás de lo que te gusta, no sentís que trabajás. Sí. Ahora te dejo una reflexión final. Hay otro super chat antes que dice, no me considero un invento. Hoy con 69 inviernos soy el producto de todo mi pasado, mejorado y como cantaba Mateo, tiré para arriba. Hace 30 años vivo solo, tengo una hija y soy jubilado, disfruto el tiempo que queda. Bueno, fantástico, Néstor, me parece muy bueno que llegues a esta instancia y estés pleno y completo te quería hacer una pregunta antes y después que la última reflexión la hagas vos. Bueno, hablábamos de Filiol. Se ve que tenía algo pendiente y dijo, bueno, es ahora o nunca, ¿no? Y va a terminar el secundario. Por él, lo hace por él, no lo hace para después estudiar una carrera, lo hace por él. ¿Qué pasa cuando tenemos algo muy potente pendiente, pero ya no tenemos posibilidades de lograrlo? Y convivimos con esa cosa que la postergamos y llegó un momento en el cual, aunque tomes la decisión de hacerlo, no están dadas las condiciones objetivas para que vos lo puedas llevar adelante, por 1000 motivos. Cuando lo tuviste que hacer, no lo hiciste y cagaste. Mira, alguna vez en un seminario alguien me enseñó esto. El cerebro no se lleva bien con los pendientes, no se lleva bien. Para el cerebro es una carga, no sé si te diría insoportable, pero
tropieza permanentemente con los pendientes y entra como en una especie de bucle del cual no le resulta tan fácil salir. Esta persona que en un seminario me dijo lo siguiente: si tenés, viste que muchas veces los que gustamos mucho de los libros, vamos a la librería y tenés esos días expansivos y decís, ay, me llevo este, y me llevo este, y me llevo este, y me llevo este, y te llevaste 5 libros, y de repente cuando llegaste a tu casa te diste cuenta que tal vez te dejaste llevar por la tapa o por la solapa, y que en realidad no te gustó, no te gustó tanto lo que viste. Después cuando empezaste no te enganchaste, ¿no? No te enganchaste con el libro. Entonces, como al cerebro no le gustan los pendientes, esa persona me dijo, bueno, mira, para poder declarar algo cerrado, hay que leerla. Llegaste hasta la página 13. Lee la última página, declaralo cerrado y sácalo de tu vista. Entonces, la recomendación sería encontrar la forma, el recurso para declarar cerrado eso y sacarlo de tu mente. No insistas con el tema, y mucho menos insistas con la emocionalidad que trae el pendiente. Mucho menos con la emocionalidad que trae el pendiente. ¿Y a qué me refiero? A que es además totalmente contrafáctico todo lo que decimos. Ay, si me hubiera recibido a los 23, si yo hubiera viajado cuando era más joven, si yo hubiera... Es contrafáctico, no sabemos qué pasó. Hay gente que dice, yo en la próxima vida voy a hacer tal cosa. Hay otra cosa, por ejemplo, que es una frase que te juro que cada vez que alguien la pronuncia, algo se detiene, algo se detiene dentro mío, porque de verdad es que me bloquea de una manera, en mi época. Cuando alguien dice en mi época, es que, a ver, muchacho, muchacha, si estás vivo, porque lo estás diciendo, lo cual es una evidencia bastante sólida de que estás vivo, esta es tu época. Podés decir en mi juventud, en mi niñez, en mi adolescencia, pero no digas en mi época, porque ¿sabes lo que tu cerebro entiende? Que vos estás muerto o a punto de. Entonces no hay nada más para aprender, no hay nada más para inventar. Vi un guarango, le pregunté a una mujer qué edad tenía y me dice, yo soy de la época en la cual los varones no le preguntaban la edad a las mujeres. Que puso en su lugar, o sea, qué pregunta impertinente. Lo mío fue una torpeza, hace muchos años de esto. Luigi, muy cierto lo de las profesiones, soy licenciado en sistemas, pero creo que fue una profesión reparadora y hoy siendo coach, creo que hago lo que me gusta. Siempre hay tiempo para cambiar. Gracias, Luigi, querido. Oscar Garay. Hola a todos, me gustaría saber qué piensan de la filosofía estoica, porque estoy con esa filosofía en este momento y me encanta. Saludos desde Mendoza, gracias, Oscar. Bueno, los estoicos fue una línea de pensamiento muy importante, que todavía tiene su deriva, y me parece que, bueno, qué sé yo, habrá quienes podrán seguir esas directivas, si querés, y habrá quienes, digo, lo miran desde otro lugar porque me parece que sigo con lo interpretativo, cada persona puede interpretar de la vida lo que más le convenga, y con esto no quiero decir justificar y excusarse de cosas que no tienen, o sea, que nos dañan o que dañan a otros. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que, por ejemplo, y vuelvo al tema de las profesiones, ¿no? Si de repente para conformar a mi familia, a mi papá que era ingeniero y quería que yo estudiara ingeniería, soy ingeniero y de repente nunca tuve el interés por la ingeniería que debería tener para que eso se convierta en el hacer de todos los días, pues no hay ningún libro escrito que dice que vos tenés que permanecer en esto sufriendo, ¿no? Sufriendo emocionalmente, y digo la palabra sufrimiento porque es un sufrimiento estar en algo cotidiano que a uno no lo convoca, no le gusta, no lo apasiona, no lo lleva en ninguna parte, ni en la sangre, ni en ningún lado. Es un sufrimiento emocional. Entonces, ¿cuál es el sentido? Si yo de verdad he llegado a una etapa de mi vida donde puedo verdaderamente tener un criterio personal y propio y puedo funcionar como un adulto independiente y soberano, ¿cuál es el sentido de persistir en algo que no me hace feliz? Entonces, digamos, aunque... el estoicismo, hasta donde yo sé, porque no sé, tengo solamente una noción superficial, tiene que ver con el autodominio de las pasiones, ¿no? Así es, sí. Pero de todas maneras, a ver, insisto con lo interpretativo, uno puede pensar
que el autodominio de las pasiones tiene que ver, a lo mejor está como muy dirigido a determinadas pasiones, y en mi opinión personal, si bien he leído a los estoicos y en muchas cosas estoy de acuerdo con la filosofía estoica, también es cierto que por lo menos desde el territorio de mi actividad y mi profesión, nosotros invitamos a todo el mundo a conectar con esa cosa que está muchas veces tan subterránea en nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar, que es el deseo. Y el deseo en algún lugar conecta con la pasión, pero el deseo es mucho más abarcativo que la pasión, que es ¿quién quiero ser? ¿Quién quiero ser en este mundo? ¿Quién quiero ser? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero dejar como mensaje? ¿Qué diferencia hay entre el deseo y la pasión? Bueno, la pasión es algo primero la pasión es algo que tiene un objetivo específico, ¿no? Yo soy una apasionada de la equitación, soy una apasionada del piano. La pasión no es una cosa generalizada, algo te convoca la pasión. Soy una apasionada por mis hijos, ¿se entiende? El deseo es una cosa mucho más del fondo, más de la sustancia de mi persona, más sustantivo, ¿no? Y es eso que me lleva para adelante. El deseo es lo que de verdad me impulsa. Ese es el primer motor vital que nosotros tenemos y que muchas veces está muy opacado, Nico, muy opacado y muy como aplastado por el deber ser, ¿no? El deber ser como principal motor lo ponemos en esta frase que creo que todo el mundo va a resonar con la frase, tengo que hacer esto, tengo que ser el abogado que mi papá quería que fuera, tengo que casarme, porque en mi casa todo el mundo me pregunta, ¿y para cuándo? O tengo que tener un hijo, o tengo que... Cosas que están como muy firmemente instaladas culturalmente, no sólidamente instaladas. Y por el otro lado, muchas veces ese deber ser, ese tengo que, le deja muy poco espacio a la conexión con el deseo, que es quién quiero ser yo, quién de verdad, o sea, como individuo. Nosotros somos, le decía ayer a un cliente, como individuos, somos una huella digital en el mundo. Tenemos esa singularidad, la de una huella digital. No va a haber nunca nadie igual que nosotros. Idéntico, nadie nunca más. Somos seres únicos e irrepetibles. Y en ese ser único e irrepetible, nosotros debemos expresar, y acá sí debemos, como una obligación moral, vital, filosófica, espiritual, debemos manifestar nuestro deseo de ser esa existencia única en la vida, en lo que llamamos el tiempo, ¿no? Que es ni más ni menos que el tiempo vital que nosotros tenemos, porque antes y después no existimos, entonces, ¿qué es el tiempo? Es nuestra vida, nuestro espacio vital. ¿Qué te quedó por decir? Porque fue una No, hora creo que 50. 1 hora 42 dice aquí el reloj. Eh, Ah, bueno. bueno, dije casi al inicio una frase que creo que quienes han visto La Sociedad de los Poetas Muertos recordarán como una frase estelar de la película y que muchas veces se repite y no se sabe cuál es el sentido profundo de la frase, ¿no? O A ver, de esta decime cuál es el sentido que le da a vos, porque a mí es una frase que no me gusta nada. Carpe diem, Sí. aprovechar el día o aprovechar la oportunidad. Vivir el día, por lo menos en la película, Quiere aclarémosle decir, a los más jóvenes, es una película que tiene, qué sé yo, 25 o 30 años, ¿no? sí, protagonizada por Robin Williams. Eh, a mí es una expresión que me gusta mucho porque es una expresión que habla de la única dimensión en la que podemos de verdad existir, que es el aquí y el ahora. Es la única cosa que existe. Después hablamos del tiempo y hablamos de un pasado, hablamos de un futuro, pero es todo nominal, ¿ok? Hoy decíamos qué significa el recuerdo. El recuerdo es fotográfico en algún sentido, o sea, sacamos fragmentos de eso que consideramos el pasado, los integramos como parte del camino, pero de alguna manera es un tiempo ya inexistente. Por eso no tiene sentido la frase si volvemos o no volvemos al lugar donde hemos sido felices, porque ya no somos los mismos, el lugar no es el mismo, las personas con las que nos queremos encontrar no son las mismas, por lo tanto, eso que existió ya no existe más. No existe más. Tampoco sabemos cómo va a existir el futuro. No sabemos. El futuro, en el diccionario de sinónimos de la Real Academia Española, la palabra futuro debería tener como sinónimo incertidumbre. Nosotros no podemos decir absolutamente nada cierto sobre el futuro. Es pura incertidumbre el futuro. Entonces, lo único que de verdad existe es el aquí y el ahora. Y aprovecharlo quiere decir ser conscientes de la existencia del aquí y el ahora y darle a ese aquí y el ahora el mejor contenido posible según nuestro propio criterio y entendimiento. Eso es lo que yo entiendo por Carpe Diem. Sí, yo siempre tuve una visión así como de cortoplacismo
viste, como de arrojarse a los placeres circunstanciales de manera irresponsable. Yo tengo que dar un examen, no lo tengo que dar. Yo vi la película cuando iba a la facultad. Entonces tenía que dar un examen el miércoles y digo, bueno, pero yo hoy me voy sábado, me voy de juerga, el domingo me voy de juerga, el lunes también. Lo paso todos los días bárbaro porque no estoy de juerga. Ahora, el miércoles me bochan, me frustro y no me recibo. Y entonces yo interpreté siempre el Seguro que ese no es el sentido con el que fue expresado originalmente y al menos no es el sentido que yo le doy cuando lo repito, ¿no? Cuando lo reitero. La Tierra es plana de Thomas Friedman habla de eso. Internet nivela a todos y los nichos son hoy de proyección mundial. Haz lo que te apasione. Muchas gracias, querido Equinoccio. Y Lucas nuevamente, y ya con esto nos vamos, dice, gracias Lucas, gracias siempre por estar, viejo, siempre está Lucas. El tiempo lo veo en cómo crecen mis hijos, los nuevos dolores corporales y que en la foto me ve cada vez más joven, que en las fotos me ve cada vez más clara. En la foto te ves siempre, te sacaste una foto y ya la foto es vieja, automáticamente. Dejando eso, me gusta seguir aprendiendo como si no me fuera a morir nunca, que la muerte me encuentre de pie, caminando, disfrutando. Muchas gracias, Luca. Me gustó tu reflexión, como para darle la frutilla del postre de esto que ha sido una charla, creo que muy linda y donde nos llevó desde la música hasta los estoicos y hasta 2 millones de anécdotas. Espero que se hayan entretenido con nosotros también, ¿no? Que además haya sido un tiempo, hablando del tiempo y del paso del tiempo, que sientan que fue un tiempo con contenido bien invertido, que les dejó algo, que los hizo felices en esta hora 47. Bueno, y con Vivi se conectan cliqueando debajo del video y van directamente a su WhatsApp para preguntarle lo que quieran, insisto, relacionado con el tema que se charló hoy, que fueron muchos temas, o con cualquier otro que ustedes crean que ella pueda aportarles. Gracias, Vivi, gracias a todos los que aportaron Superchat, a los que estuvieron del otro lado, y gracias, y les pido un favor, que esto lo explayen en sus grupos de WhatsApp, en sus amigos, que lo explayen al máximo posible para que podamos llegar a más. Gracias a todos, Vivi, te quiero mucho, te mando un cariño, que pases un buen sábado. Igualmente. Buen fin de para todos. ¿Algún otro tema se te va a ocurrir para seguramente. Para No descarto. Chao, Vivi. Chao, chicos. Chao. Bueno, hasta acá con este live de Nicolás Márquez con Viviana Hernández, hablando un poquito del paso del tiempo, y es algo que, bueno, no sé si a ustedes les gusta mucho la filosofía, ya saben que a Agustín Laje también le gusta mucho la filosofía, después la filosofía política también, y bueno, son temas y charlas que no abundan en los lives de YouTube y en el mainstream político, vamos a decir así, pero que la verdad a mí me interesan mucho. No sé si a ustedes les interesan, déjenmelo acá en comentarios para saber si más adelante también seguir con este tipo de contenidos, con este tipo de